Bienvenidos, bienvenidas a Indubio Pro Olga, podcast jurídico en el que trataremos sobre las relaciones familiares, gestión de las emociones, rupturas de pareja, divorcios y todos sus efectos y repercusiones económicas. Cada 15 días publicaremos un nuevo podcast y nos podrás encontrar, como ya sabéis, en YouTube y en Spotify a través de Gran Vía Radio. Contamos en cada podcast con la colaboración de los mejores profesionales en cada ámbito. Yo soy Olga Ortiz Moreno y esto es Indubio Pro Olga. Y hoy tratamos un tema novedoso, pero que es una realidad. Es una realidad en nuestra forma de entender las relaciones, en la forma de entender las filiaciones. Es la copaternidad sin unión. Padres, progenitores por contrato, crianza compartida sin vínculo de pareja. Suena extraño, pero es algo que se está produciendo y con los tiempos que cambian, la sociedad que cambia, el concepto de maternidad-paternidad con unión, las parejas, lejos de formar un único núcleo, se vuelven cada vez más flexibles. Existe, fruto de las separaciones, combinaciones de hijos de uniones anteriores con nuevas parejas, nuevos hijos de estas uniones y además convivencia de hijos de las anteriores parejas y de las que se forman. Muchos padres, madres, amigos, amigas que nos estáis escuchando sabréis que esta es una realidad, pero queremos ir más allá, más allá. El concepto muta a pasos acelerados y existe una nueva fórmula, cada vez más frecuente. Este concepto y sus implicaciones son las que hoy vamos a tratar en el podcast. Y la quiero tratar con un compañero, abogado, Enrique Sainz Rodríguez, que podéis encontrarlo en Instagram, también con el @Enrique Sainz Rodríguez, ya etiquetaremos. Pero es un compañero de Madrid que es abogado, colegiado también en Madrid, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, tiene doble máster en familia en Zarraluki y en la Universidad Autónoma de Barcelona, y es abogado del Tribunal de la Rota. Actualmente está trabajando en Fuster y Fabra Abogados. Enrique, ¿qué tal? Gracias por participar en este podcast. Muy buenas, Olga. Para mí es un honor. Siento no haber podido venir de manera presencial. Te echo de menos pero bueno, aquí, ¿eh? pero bueno, ya sabes que esta profesión, por desgracia, no nos deja el tiempo que nos gustaría a todos. Pero bueno, que sepas que en cuerpo y alma estoy allí y Lo para mí sé. es un honor estar ahí contigo. Enrique, has escuchado la introducción ¿Mm? y además me encanta que estés aquí porque en tu Instagram vi la publicación que decía copaternidad, ser padre sin ser pareja. Y bueno, enseguida contacté contigo porque dije, me tienes que explicar qué es esto de la copaternidad, ¿qué es esto? A ver, yo creo que lo has definido a la perfección. El concepto de familia tradicional de papá, mamá e hijos ya no existe. Es decir, obviamente con el paso de los años hay familias que han ido evolucionando y es necesario dar una regulación a estas familias. El término copaternidad, lo primero que hay que saber es que no está regulado en ningún código civil. No Claro. vayamos ni al Código Civil ni a la Constitución, no lo vamos a encontrar regulado. Entonces, ¿cómo surge todo esto? Pues bien, hace unos cuantos meses, precisamente, además en Barcelona, pues los medios hacían eco de que había nacido la primera niña fruto de la copaternidad. Y es cuando yo creo que todos los abogados y los no abogados nos preguntamos qué es esto exactamente de la copaternidad, que era un término totalmente nuevo y que, bueno, como tú has dicho, que refleja una realidad, algo que efectivamente se da hoy en día. Pues Eh, mira, para una definición que lo entienda todo el Exacto. mundo, podemos Algo que se definir entienda la porque, claro, copaternidad. salimos ¿Mm? del concepto de familia clásico y de la unidad familiar clásica. Ese es el problema. Que yo creo que esa familia antiguamente existía, pero es verdad que hoy en día, pues entre los divorcios, las separaciones, las familias reconstituidas, los nuevos tipos de familia, pues claro, tenemos que adaptarnos a la nueva realidad. No podemos quedarnos anclados en el pasado. Y ahí es cuando surge un nuevo modelo de familia que es la copaternidad. ¿Podría ser dos personas sin vínculo afectivo entre ellos y que compartan únicamente la crianza de un hijo o hija? ¿Una Sí, definición? al final ese podría ser la definición correcta de copaternidad, es decir, dos personas que que no tienen ningún vínculo entre ellos, ni afectivo, ni amoroso, ni sexual, oye, que se ponen de acuerdo entre ellos pues para tener un hijo y para criarlo en común, Normal, obviamente sin ser pareja y sin vivir en el mismo techo. Normalmente, ¿qué gente recurre a esta práctica? Más o menos, por lo que tú has estudiado y por tu artículo. A ver, por lo que yo he estudiado, generalmente la gente que recurre a esta práctica es gente que desea ser padre, eso lo primero, es lo más Ujú. importante, pero que no ha podido serlo
por los métodos, o bien de manera tradicional, porque no tiene pareja, o bien porque no ha querido recurrir pues, o a la fecundación in vitro, o a la inseminación artificial, o someterse a un proceso de adopción que desgraciadamente ya sabemos en España pues lo largo y lo difícil que es, Mm. o porque bueno pues no quieren someterse a técnicas de maternidad subrogada con la regulación actual que hay. Claro, tú hablabas en tu artículo, que ya pasaremos el enlace para que la gente también se lo pueda leer, ¿vale, Enrique? ¿Mm? Hablabas que son mujeres y hombres que han descartado la maternidad subrogada. Entonces, para la gente que no entienda, ¿cómo funcionaría este sistema de copaternidad? Una persona, un cliente que te viene a consultar, ¿qué, qué es realmente el funcionamiento, la dinámica, ¿no? Porque no hay regulación a nivel legal. ¿Cómo se organiza? A ver, lo primero es importante decir que como no hay una regulación, no hay un manual de instrucciones de cómo hay que hacerlo y cómo no. O sea, depende de cada persona. Lo que sí podría hablarse es más o menos como por fases o por momentos. El primer momento es el encuentro, que es decir, en que dos personas se ponen de acuerdo, se encuentran para decir, oye, queremos ser padres y vamos a hacerlo de acuerdo. Ahí es donde, bueno, es como todo en este país, pues cuando algo está en un auge y en tendencia, pues surge la posibilidad de hacer negocio y es donde han aparecido pues diferentes aplicaciones, pues por llamarlo así, aplicaciones como si fueran de citas, como si fuera una especie de Tinder, Sí. pues para buscar pareja. Yo supongo, Hombre, lo yo al final, desconozco. verás tú, el algoritmo de Google me va a salir mañana todo lo relacionado con esto, porque ayer estuve navegando buscando agencias que hacen estos contratos, agencias que se encargan de buscarte no la pareja, sino el hombre o la mujer para hacer este tipo de contrato. Y yo creo que el algoritmo al final, verás tú mañana todo lo que me va a salir. Pero realmente es lo que tú dices, o sea, hay aplicaciones para esto. Sí, y yo supongo que funcionará pues muy parecido a la aplicación de citas, que es decir, te crearás un perfil, Mm, dirás ujú. qué tipo de persona quieres que sea el padre o la madre de tu futuro hijo, con los requisitos, y en el momento que dos personas concuerdan, harán match. Claro, Ya como un digo match que esto no es para ser obligatorio. papás, Sí, progenitores. pues por eso es verdad que es un poco, a mí personalmente me parece un poco frío, porque sin ser yo el máximo defensor de las aplicaciones de citas, claro, nosotros es el fundamento de encontrar una pareja o para otro tipo de relaciones. Aquí es para el fundamento para encontrar un futuro padre, una futura madre, lo cual a priori suena un poco Sí, suena un frío. poco frío. Pero es que además se lleva a cabo después de acordar todo aquello que se considere adecuado y oportuno para esos padres. Es decir, hay un acuerdo vinculante. O sea que rompemos el paradigma de la familia monógama y tradicional y ejemplificar, o sea, cuando estábamos hablando tú de que es un modelo diferente, para mí ejemplifica la disolución entre la conyugalidad y la paternidad y la maternidad. O sea, nuestra forma de procesar el mundo, o la que educacionalmente o tal vez la tradición, siempre han dicho cónyuges, paternidad, maternidad, pareja, paternidad, maternidad, ¿no? Esto sería la medida del concepto clásico. Aquí realmente la única diferencia que hay es la inexistencia de un vínculo sentimental Exacto, o sí. la inexistencia de una pareja formal, porque realmente esas personas, yo recuerdo una juez de Mataró que se la echa de menos, que era doña Carmen Macua, que decía a los progenitores cuando se encontraban en el juzgado, ustedes van a estar condenados a entenderse porque tienen hijos en común. Si ya para una pareja que ha formado un vínculo es complicado, yo no me quiero imaginar la pareja que crea este preacuerdo marco. Porque, por ejemplo, en tu artículo nos hablas de cómo funciona la coparentalidad y nos ¿Mm? hablas de tres fases o cuatro. Una es el encuentro, la redacción del acuerdo, la fecundación, inscripción en el registro y proceso judicial. Vamos por el encuentro. El encuentro hemos dicho que ha de ser a través de estas aplicaciones o agencias que se encargan de esto, ¿no? Sí, al final es verdad que no es obligatorio, también puede ser dos personas que se Sí. conozcan. Es verdad que supongo que es como todo, pues en un mundo tan globalizado como el que estamos, que haya alguien que te facilite este encuentro, pues eso sí, eso supongo que sería el primer encuentro, dos personas que se ponen de acuerdo con los requisitos que están buscando y ya, pues mira, los dos quieren ser padres, ya nos hemos encontrado. Esa sería Descartaríamos la primera fase. entonces los vicios en el contrato, ¿no? Mm. Porque vas bajo el mismo parámetro y el mismo criterio, ¿no? Pues Quiero sí, buscar una papá, una mamá para tener hijo, hija, pero sin vínculo afectivo. ¿Eso sería el primer pues acuerdo?
Pues sí, prácticamente sí, repito que suena un poco frío, pero bueno, yo Ya, creo bueno, que también un poco, para ser un poco de abogado del diablo, también hay que abrirse un poco la mente, porque al final es como has dicho tú al principio, estas relaciones existen. bueno, Entonces, porque tú este artículo lo redactas por unas jornadas de septiembre del 23 del ICAP, del Colegio de Abogados de Barcelona, donde se decía que se tenían que abrir los códigos civiles a nuevas fórmulas. Una era la coparentalidad y otra es la afiliación social afectiva, que es otro de los temas que tratamos aquí en el podcast y que está colgado en YouTube y en Spotify, que lo podéis encontrar. Entonces me faltaba la coparentalidad, hablarla contigo. Redacción de un acuerdo. Aquí, Enrique, mira que ayer estuve dándole vueltas. Ostras, ese acuerdo, ¿qué hacemos? El preacuerdo marco sobre un nasciturus. Nasciturus, para la gente que no lo sepa, es el bebé que van a hacer. O después se puede redactar el convenio que va a pasar por el juzgado. ¿Cómo lo ves? pues mira, yo creo que aquí, en lo de la que es la redacción del acuerdo, es donde más problemas veo yo Sí, a nivel legal. estoy súper de En acuerdo primer contigo. lugar, porque supone regular un acuerdo de una persona, como bien dices, que no ha Un nacido, pero nasciturus, es claro. regularla, el tipo de custodia, la patria potestad, las visitas o la pensión si procede, y claro, ahí nos encontramos con varios problemas, porque este acuerdo, ¿quién lo supervisa? ¿Lo hacen los propios progenitores sin supervisión legal? Claro, Bueno, en lo supo. principio las agencias que ayer consulté, ya te digo yo que verás el algoritmo, redactan estos preacuerdos, pero claro, luego ya hablaremos de, yo estoy de acuerdo contigo con el artículo que has escrito sobre si estoy obligada a cumplir ese acuerdo, ¿sabes? O sea, Claro, porque ahí partimos del nivel de la validez legal de ese acuerdo. claro, Estamos firmando un contrato privado entre dos personas para un futuro hijo que ni siquiera, no solo ha nacido, ni siquiera ha sido concebido. nasciturus, sí, Entonces, sí, sí, claro, ya nos totalmente. encontramos con el problema de que la validez o no para poder ejecutar ese acuerdo. Vámonos a Cataluña y a España. Por ejemplo, en Cataluña, nosotros, nuestro Código Civil catalán, el artículo 233.9, nos hace redactar un plan de parentalidad y tenemos que decidir en el convenio, pues hemos de decidir y hemos de poner en esos convenios, cuando llegamos a un acuerdo, el lugar donde vivirán las partes, las tareas que deben responsabilizarse cada parte sobre ese niño o niña, las formas y cambios de custodia, el régimen de relación y estancia de los hijos. Para nosotros esto, Enrique, es obligatorio, ¿eh? Siempre. Hmm. El tipo de educación, hemos de ponerlo en el convenio, en el plan de parentalidad, digo, la forma de cumplir el deber de compartir la información, la forma de tener las decisiones relativas a esos hijos, a las cuestiones relativas a los hijos. En España, en Madrid, ¿cómo se regularía? ¿También con esta fórmula pondríamos todo en el acuerdo? Es verdad que hoy por hoy, al menos fuera de Cataluña, el plan de parentalidad, aunque bueno, hay algunas sentencias que han dicho que es recomendable aportarlo, bueno, la práctica es Sí, que si no ¿verdad? lo Vosotros aportas, también los no. estáis aplicando. Sí, que decir, yo, por ejemplo, personalmente en el despacho donde trabajo sí lo aplicamos, porque al final eso da soluciones a los propios padres en caso de separación o divorcio y no tener que estar constantemente en los tribunales peleando a veces por tonterías. Sí, claro, esto es lo que queremos evitar. El tema de la fecundación. Hablas que el tercer paso consiste en la que las partes acuerden en una clínica de fertilidad. Ese sería el tercer paso que yo también Sí. he leído que se da en estos progenitores que no tienen relación afectiva. Inscripción en el registro civil. Una pregunta Ah, porque se me ha planteado. Apellidos, orden de apellidos, porque ahora no va automáticamente el del padre. ¿Qué pasa si yo decido no inscribir al padre como madre, eh? claro, ahí encontramos con un pequeño problema. Dado que los dos progenitores no tienen ningún vínculo afectivo entre ellos, no están casados Claro, obviamente, claro. no opera la presunción de paternidad del Código Civil. Por tanto, podríamos encontrarnos con la situación de repente, una vez nacido, pues la madre no quiere inscribir al padre. Y te digo otra cosa, en Cataluña, nuestra legislación catalana y otros códigos que regulan las parejas de hecho, porque ya sabemos que en España no hay una única ley que regule las parejas de hecho. Cataluña, el hecho de que nazca un hijo te constituye de forma automática pareja de hecho. Entonces, yo me planteo que en el despacho te venga este tipo de situaciones y les diría preacuerdo también sobre el régimen económico o preacuerdo Obviamente. también sobre las pensiones de alimentos. Es que Pero, pero al final esto también da respuesta a uno del principal problema que te he dicho al principio, que es que todo esto, claro, si no tiene una supervisión legal de por medio, y no hablo de cualquier supervisión legal, hablo de un abogado de familia, especializado en familia, el verdadero destrozo que se puede hacer en ese acuerdo antes de que nazca el niño es enorme. y luego tú hablas del proceso judicial, que estoy muy de acuerdo contigo, que dices que los padres deberán redactar el convenio y demanda Sí, de mutuo acuerdo y obviamente, hoy por presentarla en hoy, el mientras no hay juzgado. una regulación, claro, hay que someterse a un procedimiento de relaciones paterno-filiales de mutuo acuerdo que conlleva la redacción de un convenio regulador
a priori con las cláusulas ya pactadas anteriormente y luego deberá ser ratificado por un juez y un fiscal. Hablemos de problemas, ¿vale? Cosas que se nos plantean y de cara a la gente que quiere realizar este tipo de contratos, pues también se ha de informar, porque al final el derecho, la vida va más rápida que el derecho, ¿te has dado cuenta, Enrique? Sí, O sea, totalmente. y ahora cuando entre la inteligencia artificial también vamos a tener problemas en los juzgados, porque una de las cosas que ya hablaremos en el podcast es el tema de que la inteligencia artificial puede imitar voces y las clava. O sea, imagínate la que puede venir con el tema de los audios. Para mí, no sé cómo lo ves tú, confiar en este sistema es dudable, ¿eh? Porque lo que se firme del nasciturus no es una afirmación categórica. Además, el padre también podría pedir una prueba de filiación. Y cuando hay procesos de fertilidad, yo lo tengo claro, ¿eh? Que las clínicas de fertilidad, padre-madre, lo firmas allí y no hay revocación. Pero si se hace de otras formas, que no sea por clínica de filiación, yo como padre puedo pedir una prueba de filiación, ¿no? Totalmente. Y si la madre va al registro y no inscribe a ese padre, no pareja, porque dice, pues ahora no lo quiero inscribir y pongo mis apellidos, entraríamos también en otro proceso de filiación. Por lo Pues tanto, al final nos encontraríamos con que lo que a priori parecía sencillo y una manera nueva de familia, pues sí, esta situación puede darse, que, decir, que de repente cambie de opinión la madre y estaríamos abocando al padre pues, a tener que iniciar un proceso de reclamación de la paternidad con la correspondiente prueba de ADN, claro, y eso pues ya, esos procesos, todos los abogados de familia lo sabemos, no son precisamente rápidos. no, no, y además, eh, el derecho del niño, convenio del derecho de los niños, Naciones Unidas. Yo me he planteado si el derecho del niño aquí sufre alguna quiebra, porque dice la ley, el convenio, la Convención del Derecho del Niño, que el mandato es proporcionarles el adecuado desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Esto lo dice el artículo 27 de la Convención del Derecho de los Niños. Es proporcionarles afectividad, la afectividad que se merecen. Y no depende del tipo de relación. Aquí sí que lo dice el convenio, no depende del tipo de relación. Pero sí, cuando los progenitores optan en tener a un niño o una niña, se les debe procurar ese desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Eh, ¿Entenderías que hay alguna quiebra en estos derechos del niño? O tal vez no, porque también los niños, niñas que sufren separaciones también sufren esta quiebra, que todos sabemos lo que pasa en los juzgados cuando no hay acuerdo. Pues mira, aquí obviamente, como cada caso concreto, habría que evaluar cada caso, pero Sí, a claro. priori es verdad, porque yo no puedo imaginar el momento en que los padres le cuenten a su hijo, claro, no es lo mismo contar a su hijo, oye, pues papá y mamá estaban juntos y ahora se han separado, se han divorciado, ¿cómo le explicas también a un niño cómo ha nacido, es decir, el vínculo que une a sus padres? Es decir, al final dicen que los niños se adaptan a todo y puede ser verdad en algunos aspectos, pero claro, esto a priori, Hmm. el explicar ese tipo de familia, pues no lo veo. Dice eso, a lo mejor, pues a lo mejor un psicólogo, una psicóloga podría explicarlo Sí, mejor. aquí, Espera que aquí a priori me choca tendría. bastante. Aquí es judicialmente las dudas que se nos plantean y que la gente tiene que conocer, porque también tú hablabas en tu artículo sobre el problema en torno al cambio de circunstancias, ¿no? ¿Qué pasa? Decías si desde la firma del acuerdo hasta que se redacta el convenio cambian las cosas, se cambia de ciudad, se cambia de casa. Claro, esto puede pasar. Claro, obviamente, y hemos hablado del proceso de las fases, pero lo que no hemos dicho es que desde que las personas, digamos, se descargan la app para conocerse hasta que dictan la sentencia de relaciones paternofiliales, pasan varios años y no hablamos de uno o de dos. Es decir, la gente que se ha sometido a lo mejor a un tratamiento de fertilidad sabe perfectamente que tampoco es algo rápido y inmediato. Entonces pueden pasar en ese interín de tiempo, pues que uno se eche para atrás, otro se cambie de ciudad y entonces las circunstancias que han pactado en el acuerdo privado previamente, claro, ya ya no existen esas circunstancias. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Ujú. Claro, pues un procedimiento de modificación de medidas. Claro, es que no Claro, quedaría otra. Y luego hablabas de otro problema que estoy muy de acuerdo contigo, que es el problema en torno a la validez de ese acuerdo privado, ¿no? O sea, ¿qué pasa si una de las partes se arrepiente antes de producirse la fecundación? Porque hay que recordar que esos acuerdos no son ejecutables, ¿verdad? totalmente de acuerdo. Mira, en este caso, yo unas semanas discutía también precisamente sobre esto con un amigo y me decía, de abogado también, me Sí, decía, sí. bueno, pero es que es el mismo fundamento que las capitulaciones matrimoniales, que se regulan antes del matrimonio. Mm. Ya, pero las capitulaciones matrimoniales aparecen reguladas y si no te casas en el plazo de un año, devienen y que no son eficaces. Correcto, Pues es verdad. aquí no tenemos este caso. Aquí tenemos un acuerdo privado y ¿qué hacemos con ese acuerdo privado? No se puede ejecutar. Tú no puedes luego ir a un juzgado a obligar, oye, que es que hemos firmado un acuerdo. No, no. Entonces, claro, por eso
salen dudas legales en torno a ese acuerdo inicial. Y además también otra de las dudas que yo tenía es que no caben, ¿no? Pactos de contenido comercial, pagar por ese nacimiento, porque se supondría una vulneración de derechos. Y además tampoco puedes someter a condiciones humillantes o vejatorias a esa mujer. Entonces, Totalmente. Sí, sí. aquí también entrarían ese tipo de pactos que no se pueden producir. Yo, ¿sabes lo que pienso, Enrique? Que esto parece un contrato en el que se pretende regular o predecir la vida de una persona y de todos sus pasos con ideas preconcebidas. Al final he acabado llegando a esta conclusión, porque comparentar, que es compartir la crianza de tu hijo sin amor romántico, tiene un contenido bastante parecido al de las parejas que se separan. O sea, no quieres ser pareja, pero vas a acabar en un juzgado y si padre, madre, hay algún problema con ese niño o niña, van a acabar con las mismas medidas que acabarían cualquier persona casada, pareja, ¿no? Totalmente de acuerdo, que al final lo único que estamos quitando de ese tipo de uniones es el vínculo sentimental afectivo, pero es que lejos de verlo como a lo mejor como algo positivo, hombre, pues lo que hemos hablado de cara al niño no es nada, algo positivo. Entonces sí, nos encontramos con una situación bastante problemática. No, es que además, aparte de regular las navidades, la custodia, las relaciones con las futuras parejas, porque a lo mejor también se tiene que regular qué pasa si aparece un tercero en cada uno de ellos, ¿sabes? Claro, claro. Está el tema de la clínica que tienen que elegir, la organización de los días, los meses de los bebés, el orden de los apellidos. Es decir, yo creo, Enrique, que es un tema que se tiene que debatir, que no es baladí y que me ha encantado este artículo que has hecho y sobre todo el poder hablar así en un podcast sobre realidades jurídicas que superan, yo siempre pienso que la realidad nos gana jurídicamente. Y No, no, entonces los totalmente de abogados acuerdo. somos como ya ingenieros en temas judiciales y jurídicos. Enrique, se nos ha acabado el tiempo. Estos podcasts, ya sabes, que son cortos pero intensos. Bueno, para el final, lo breve, si es bueno, dos veces bueno. Así que Me ha encantado tenerte aquí. Espero que sigas colaborando con nosotros y acompañándonos. vamos a ver, Cuento para mí un honor contigo. cuando quieras y como quieras. Y a ver si la próxima vez Hombre, te os haré traía de venir de manera Madrid presencial. porque aquí o sea, la gente que me vea en YouTube solo me va a ver a mí hablando. Eso sí, el banner, verás que nuestro técnico, que es maravilloso, ha puesto tu Instagram para que te puedan contactar la gente que vive por Madrid y alrededores. Pues Muchas gracias, perfecto. Enrique. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Enrique, Enrique, hola. Ah, ya ha colgado. Vale, ok. Me despido.